Una persona cotilla o chismosa es una persona a la que le gustan los chismes, es decir, saber la vida privada de las demás personas. Y lo cierto es que los españoles tenemos fama de ser chismosos, de ser cotillas. Y cuidado, que esto es un tópico que nos aplicamos nosotros mismos, los españoles a los españoles. De hecho, en una encuesta realizada para una campaña publicitaria en 2017, un 87% de los españoles dijeron que pensaban que los españoles éramos cotillas. Entonces la pregunta es, ¿somos los españoles especialmente chismosos? ¿Nos gusta hablar y saber sobre la vida privada de las demás personas? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profesor de español en línea y creador de Spanish with Antonio, un canal con el que pretendo ayudarte a mejorar tu español con contenido auténtico e interesante. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte a mi canal, de esta forma también me apoyas, y también te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito, Guía del Español Natural. Para hacerlo solo tienes que suscribirte a mi newsletter. Y de esa forma, si tú también eres cotilla o chismoso como los españoles, podrás enterarte de todas las novedades de Spanish with Antonio. Y ahora prepárate tu cafelito, tu té o tu vaso de agua, relájate y comenzamos con el vídeo. En los últimos años se ha popularizado muchísimo un programa de televisión de tono humorístico, de tono cómico, protagonizado por uno de los humoristas más conocidos de España. Este humorista se llama José Mota. José Mota es un humorista e imitador que comenzó su carrera en el mundo mediático en 1989, cuando comenzó a aparecer en televisión con un dueto cómico llamado Cruz y Raya. Este dueto estuvo en activo desde 1989 hasta 2007. Durante todos estos años tuvieron muchísimo éxito y realmente este dúo cómico ha marcado el humor de una generación en España. Incluso yo, que era pequeño cuando este dueto estaba en activo, conozco y tengo muchas referencias sobre este grupo cómico. Un ejemplo del éxito de Cruz y Raya es que sus dos componentes, Juan Muñoz y José Mota, pusieron voz en el doblaje a la película de dibujos animados Shrek. Juan Muñoz era el que doblaba a Shrek y José Mota era el que doblaba a Asno. Como digo, en 2007 el dúo se separó y desde entonces José Mota ha emprendido una carrera en solitario y ha comenzado a hacer en los últimos años este programa tan popular del que os hablo, que se llama La Hora de José Mota y se retransmite todas las Nocheviejas, es decir, el 31 de diciembre, la última noche del año, en televisión. En este programa, José Mota se disfraza de diferentes personajes con los que hace una parodia para criticar todo lo que ha pasado ese año en la sociedad y para hablar con ironía del status quo. Uno de los personajes de los que se disfraza José Mota es la vieja del visillo. Como sabéis, vieja significa anciana, simplemente vieja es bastante más informal y no muy educado, es mucho mejor decir anciana o mujer mayor, y visillo es esto, es una cortina que deja entrar la luz, es una cortina translúcida como la que tengo yo aquí. La vieja del visillo es un personaje caricaturesco que representa a una mujer mayor que es extremadamente cotilla y deslenguada. Es decir, le gusta mucho hablar de la vida de los demás, se le va la lengua, usa mucho la lengua para hablar de la vida de los demás, es deslenguada. Pues esta vieja chismosa y deslenguada vigila todo lo que pasa en el pueblo, quién entra y quién sale, detrás de su visillo. Y por supuesto, después transmite todos los chismes, todas las novedades al resto de personas del pueblo. Y aunque la vieja del visillo sea un personaje caricaturesco, la verdad es que representa muy bien a esta imagen de las típicas ancianas de pueblo que quieren enterarse de todo lo que pasa a su alrededor. De hecho, si paseas por un pueblo de España, es muy probable que te encuentres con un corrillo, con un grupo de ancianas
y también ancianos, claro, que se reúnen y que están sentados en sus sillas en las puertas de sus casas y simplemente comentan, charlan sobre todo. Y eso, por supuesto, incluye algún chisme que otro. Bueno, Antonio, pero eso también pasa en mi país. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Yo también creo que el ser humano es cotilla, es chismoso por naturaleza. Pero hay una particularidad que hace que quizá las personas españolas tengan una tendencia un poquito mayor a ser chismosas. Hace años leía a un autor español que me encanta. Se llama Juan Eslava Galán. Es un escritor que escribe ensayo histórico de forma muy divulgativa, muy divertida y cercana. Y ese libro que me estaba leyendo era precisamente sobre la historia de España. Y en ese libro, Juan Eslava Galán lanzó una hipótesis súper interesante. Achacaba esta actitud, esta conducta chismosa, a siglos y siglos de vigilancia entre los vecinos de un mismo pueblo debido a la Inquisición. Puede que te suene este término, pero te voy a explicar qué es exactamente la Inquisición. Verás, durante muchos siglos en España convivieron diferentes culturas. La cultura musulmana, la cultura cristiana o la cultura judía. Esas eran las tres principales culturas y de hecho, por eso, a ese periodo histórico de convivencia entre estas tres grandes culturas se le llama la España de las tres culturas. Sin embargo, en 1478 se creó una institución que acabaría con esta convivencia armoniosa entre estas tres culturas. Y esta institución se llamaba la Santa Inquisición. Una institución que perduró, que estuvo activa hasta finales del siglo XIX. La Santa Inquisición estaba controlada por la monarquía y también por la Iglesia. Y su función principal era conseguir que la única religión posible y existente en el país fuera el catolicismo. ¿Y cómo conseguían eso? Pues erradicando al resto de religiones, es decir, persiguiendo a las personas que eran creyentes musulmanes o creyentes hebreos. Todos estos años en los que funcionó la Santa Inquisición son los responsables de la expulsión de los judíos sefardíes de la península ibérica, por ejemplo, así como de otras muchas injusticias y barbaridades que se cometieron con las personas que tenían una religión diferente. La premisa era muy simple. Solo podías estar en España si eras católico. Y si eres musulmán o judío, bueno, conviértete al catolicismo. Esto hizo que todas las personas de las otras religiones escondieran su identidad y ocultaran su religión. Y al mismo tiempo, todo el mundo estaba muy atento para ver quién era realmente católico o quién estaba fingiendo. Estaba siendo un falso converso, un católico falso. Por eso la gente estaba especialmente atenta y vigilaba las idas y venidas de sus vecinos, un símbolo religioso que no fuera cristiano o unos horarios diferentes a los normales, porque eso indicaba, por ejemplo, que estaban rezando a una religión que no era la católica. Toda esta situación, que duró años y siglos, creó todo un clima de desconfianza hacia el vecino e hizo que la gente se convirtiera cada vez más en cotilla y chismosa. Según Juan Eslava Galán, este es el origen del personaje de José Mota, la vieja del visillo, y de esa costumbre que hay en los pueblos de chismear, de cotillear y saber todo sobre todos. Por supuesto, esto es solo una teoría, pero la verdad es que yo al menos le veo bastante sentido. Así que parece que puede haber una explicación histórica a esta característica de los españoles. Cuando viajamos por diferentes países, es normal encontrar en la calle puestos callejeros en los que se venden especialidades de ese país o de esa ciudad. Por ejemplo, cuando paseas por las calles de París, vas a encontrar puestos de crêpes. En Bélgica habrá puestos de gofres y en Budapest hay puestos de kurtoskalax.
Y lo curioso es que no solo encontré esos puestos de comida típica de esa ciudad o ese país. Lo curioso es que encontré otro tipo de puestos que me sorprendieron muchísimo más. Imaginad que voy andando por las calles de Budapest y de un momento al otro me encuentro un puesto que pone churros. Los churros son una famosa especialidad de España que definitivamente ha traspasado fronteras. Esto de la globalización es impresionante. Pero entonces, ¿los churros son una comida realmente típica de España? Y lo que más le interesa a un español, ¿un churro? ¿Es siempre un churro? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Antonio, profesor de español y creador de Spanish with Antonio, un canal en el que pretendo mejorar tu español a través de contenido interesante y auténtico. Antes de empezar el vídeo, te invito a suscribirte a este canal para poder consumir más contenido y también te recomiendo que te descargues mi guía del español natural de forma completamente gratuita. Con esta guía vas a aprender a hablar español de forma natural sin necesidad de estar todo el tiempo traduciendo en tu cabeza desde tu lengua materna al español antes de hablar. Te dejo el link en la descripción de este vídeo y también por aquí. Pero ahora vamos a lo importante. Vamos a hablar de churros. Aunque, como digo, los churros se han convertido en algo bastante popular en muchas partes del mundo, creo que es importante recordar qué es exactamente un churro. Haciendo el guión para este vídeo, me puse a investigar y a buscar una definición exacta de qué es un churro. Y sí, aunque no lo parezca, para hacer estos vídeos me tengo que informar yo también. El caso es que buscando definiciones descubrí que un churro es una fruta de sartén. Sí, una fruta de sartén. Las frutas de sartén son todas esas elaboraciones culinarias que se preparan hirviéndose en aceite muy caliente y que se suelen servir y tomar recién hechas. Además, este tipo de elaboraciones son muy típicas y propias de la repostería española desde la Edad Media. Y los churros no son el único ejemplo. También existen los buñuelos o los pestiños. Pero antes de que nos pongamos todos a salivar, es decir, antes de que nos apetezca comernos estas delicias de la repostería española, vamos a volver a los churros. Esta fruta de sartén tiene 4 ingredientes esenciales: agua, harina, aceite y sal. Y puede tener diferentes formas e incluso estar relleno de crema de diferentes sabores. Pero esto es bastante menos común, la verdad. El churro de toda la vida es sin relleno. Y los churros suelen consumirse o bien para el desayuno por la mañana o por la tarde para la merienda, con chocolate caliente o con un café con leche. E imagino que estaréis pensando, madre mía, qué desayuno más calórico, más graso. Bueno, en realidad no es un desayuno que tomemos todos los días. Es un desayuno bastante excepcional que tomamos, por ejemplo, los fines de semana o de forma bastante aislada. Yo, por ejemplo, tomo churros una vez al mes o a los 2 meses. También depende mucho de la estación. Normalmente, en invierno, con el frío, apetece mucho más un chocolate caliente con churros. Y este producto se toma en churrerías que pueden ser fijas o también ambulantes, o también en algunas cafeterías que tienen la máquina necesaria para hacer churros. Así que, como veis, es algo que comemos fuera, porque normalmente en una casa no tenemos los instrumentos, las máquinas necesarias para hacer churros. El caso es que, aunque casi a todo el mundo le encantan los churros, no deja de ser un tema de discusión y de controversia. Como he dicho, hay diferentes tipos y formas de churro. Yo a esto, por ejemplo, lo llamo churro, pero una persona de Madrid no estaría de acuerdo conmigo. Me explico. En Madrid, donde además hay mucha cultura de comer churros, se les llama churros a esto, mientras que a lo que yo le llamo churro, ellos le llaman porras. Sin embargo, en otras regiones, especialmente en el sur, a lo que los madrileños llaman porras, nosotros llamamos churros, y a lo que los madrileños llaman churros, nosotros los llamamos churros madrileños.
Y luego, por supuesto, hay toda una serie de variedades adicionales propias de algunas regiones. Por ejemplo, aquí en Málaga y también en Granada existe otro tipo de churro con otra forma que se llaman tejeringos, que son un poco más finos y más ligeros. En cualquier caso, como he dicho, para hacer churros normalmente necesitamos una máquina especial. Así que cuando se prepara churros, no solo se prepara un churro, sino que se preparan muchos churros. Y se hacen de forma muy rápida y en cadena, uno después de otro, sin parar. Precisamente de aquí viene una expresión en español que es hacer algo como churros. Hacer algo como churros. Que significa básicamente hacer mucho de la misma cosa y además de forma muy fácil, rápida y eficaz. Hacer algo como churros. Por ejemplo, la escritora chilena Isabel Allende escribe libros como churros. Escribe muchísimos libros uno detrás de otro. Pero la palabra churro no siempre se utiliza para referirse a este postre. Si decimos que algo es un churro, estamos diciendo que está muy mal hecho. Por ejemplo, hace poco hice una tortilla de patatas y la verdad es que no me salió muy bien. La tortilla me salió como un churro. Que sí, que no he olvidado que teníamos que responder a la pregunta de si los churros son verdaderamente españoles o no. Pues esto es súper interesante y es que efectivamente hay varias teorías sobre el origen de los churros. Hay una que dice que los churros fueron inventados por pastores españoles. Era un alimento con ingredientes muy básicos y al estar frito en aceite aumenta sus calorías y de esta forma los pastores se llenaban antes. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que estos churros o la idea de los churros fue importada por los portugueses desde China. Y es que parece ser que los churros son una variante de esta elaboración china, que la verdad es que se parece bastante. Pero hemos visto que esto de la globalización hace que a veces sea muy difícil decir de dónde es algo. Lo que importa es que si vienes a España, reserve o una mañana o una tarde para ir a una churrería o una cafetería a tomarte unos buenos churros o porras. Todo el mundo conoce las regiones italianas de la Lombardía y la Toscana, ¿verdad? El cine y la romantización de Italia se han encargado de que todos tengamos una imagen mental de estas maravillosas regiones italianas. Imágenes de paisajes con colinas, pueblos con encanto, ciudades con historia y castillos medievales. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pues bien, ¿y si te dijera que ninguna de las fotos que has visto son de la Toscana o de la Lombardía? Sí, tal y como lo oyes, son de una región española igual de fascinante, pero mucho menos conocida. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profe de español y creador del canal Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudarte a mejorar tu español a través de contenido auténtico e interesante. Antes de empezar con este vídeo, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de los siguientes vídeos y también a descargarte mi ebook gratuito Guía del Español Natural. Te lo dejo por aquí en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a hablar de esta región española que no tiene nada que envidiarle a las otras dos regiones italianas que hemos mencionado. Hablamos de Castilla y León. Una de las razones por las que la Toscana y la Lombardía son regiones tan famosas es por su impresionante patrimonio. Y es que estas dos regiones acumulan 8 bienes culturales que están considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y de hecho, estas dos regiones son el lugar del mundo con más bienes culturales de la UNESCO. Pero ¿sabes qué? Que también encabeza esta lista de la UNESCO junto con la Toscana y la Lombardía con el mismo número de bienes culturales, esta región de la que os hablo, Castilla-León. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una sola región tenga los mismos bienes culturales que dos regiones y que sea la región con más bienes culturales del mundo? Pues bien, para empezar, Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa, más grande de toda España y una de las más grandes de toda Europa.
Para que os hagáis una idea muy visual, en Castilla y León caben 2 veces la extensión de territorio de Holanda, por ejemplo. A lo largo y ancho de sus más de 24.000 kilómetros cuadrados podemos encontrar más de 500 castillos, muchísimos de ellos medievales, 12 catedrales cristianas, entre las más conocidas están las de León y la de Burgos, ejemplos excelentes del gótico español, 400 museos y 9 bienes patrimonio de la humanidad. Algunos de los más destacados son la Catedral de Burgos, que ya hemos mencionado, que destaca por sus impresionantes vidrieras, las murallas medievales de la ciudad de Ávila, el acueducto romano de Segovia y el casco antiguo de la ciudad universitaria de Salamanca. Pero no solo eso, sino que Castilla y León tiene otro récord imbatible en el mundo. Y es que Castilla y León es la región donde hay una mayor concentración de arte románico en todo el mundo. El estilo románico es un estilo artístico que se extendió por Europa occidental a lo largo de los siglos XI, XII y XIII más o menos, es decir, durante la Edad Media. Y ahora puede que te estés preguntando, ¿y por qué tiene tanta concentración de arte románico? Y en general tantísimo patrimonio. Pues bien, durante estos siglos que hemos mencionado, es decir, la última parte de la Edad Media, España, lo que ahora conocemos como España, estaba dividido en diversos reinos. Y como podéis ver, algunos de estos reinos eran el reino de Castilla y el reino de León, separadamente. Espera, ¿qué has dicho? ¿Que eran 2 reinos? Sí, eran 2 reinos diferentes. Esta división del territorio en diferentes reinos hacía que cada reino construyera sus monumentos, sus castillos, sus palacios y sus iglesias. Es por eso que si quieres descubrir la España medieval, sin ninguna duda, Castilla y León es el lugar ideal donde ir. Y además todo este matrimonio era un ejemplo muy concreto, manifestaba la riqueza y el poder que tenían estos reinos. Con el tiempo, estos 2 reinos, el reino de León y el reino de Castilla, se unieron. Y finalmente el reino o corona de Castilla y el reino o corona de Aragón se unieron en 1479 con el matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos, y esta unión hizo que prácticamente se construyera lo que hoy en día es España. Ah, amigo, entonces, ¿de Castilla viene castellano? Exacto. Como puedes ver, Castilla es el origen del término castellano. Este término castellano se utiliza en ocasiones para referirse a español, como sinónimo de español o castellano. Pero en realidad, técnicamente, el castellano se refiere o bien al dialecto actual de español que se habla en Castilla y León, o bien a la variedad de lengua románica que se hablaba históricamente en los reinos de Castilla y León. Pues a mí me han dicho que... Sí, lo sé, hay muchísima controversia. Ni siquiera los lingüistas se ponen de acuerdo en esto. Yo solo te estoy contando el razonamiento histórico. Y también la realidad es que hoy en día hay quien utiliza castellano para decir simplemente español. Y especialmente pasa esto en zonas que son bilingües, como pasa en Cataluña, donde se habla también el catalán, aparte del español, o en País Vasco, donde se habla el euskera, aparte del español. En estas regiones se tiende a utilizar más la palabra castellano para diferenciarlo claramente del catalán o del euskera. La noche del 31 de octubre, los niños se disfrazan de bruja, vampiro o zombie. Las calles se llenan de murciélagos y las calabazas adornan e iluminan las entradas de las casas. Parece que el mundo se ha convertido en una película de terror. Pero ¿es eso lo que pasa en España? Aunque Halloween se ha convertido en una celebración internacional que se da en muchísimos países, incluido España, en realidad se trata de una tradición propia de países angloparlantes, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Además, por todos es sabido que se trata de una fiesta pagana, ¿no?
Pues bien, sí que se trata de una fiesta pagana, es decir, no relacionada con la religión, porque al parecer esta fiesta tiene su origen en las culturas célticas de, por ejemplo, Irlanda o Escocia. Sin embargo, si analizamos su nombre en inglés, vemos que hay algo muy interesante. Realmente Halloween se trata de una contracción de All Hallows Evening, lo que en español se podría traducir literalmente como víspera de todos los santos. De modo que, como veis, sí que parece haber una pequeña relación con la religión. Ok, lo sé, no estáis aquí para tragaros el rollo de qué es Halloween realmente. En este vídeo vamos a hablar concretamente de cómo en España sí se celebra Halloween, pero realmente no es lo tradicional. Vamos a ver cuál es el equivalente en España de esta fiesta anglófona. Realmente la celebración de esta tradición de países como Estados Unidos o Reino Unido es bastante reciente en España. Yo, por ejemplo, no recuerdo disfrazarme para Halloween cuando era muy pequeño, como con 5 años. Y es que en España en realidad tenemos otra tradición. Nuestra celebración del equivalente de Halloween se celebra los días 1 y 2 de noviembre. El día 1 se celebra el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Como sabéis, España es un país con mucha tradición religiosa. Para la religión católica de rito latino, es decir, la religión de todos esos países cuyas lenguas provienen del latín, como pueden ser Francia o España, estas dos fiestas que he mencionado, la fiesta de Todos los Santos y la fiesta de los Fieles Difuntos, son bastante importantes. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo y que continúe creando contenido de forma gratuita en YouTube, en el podcast, etc., puedes hacerlo a través de Patreon, haciéndote miembro del club privado de Spanish with Antonio. Así, además de estar apoyándome, también tendrás acceso a material exclusivo que hago específicamente para los miembros del Patreon. Vamos a empezar con el 1 de noviembre. El 1 de noviembre en España es un día festivo, es decir, no se suele trabajar y casi todo está cerrado. En este día 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. Pero ¿de dónde viene esta tradición? Pues bien, a principios de los años 300 tuvo lugar la llamada persecución de Diocleciano. Fue una de las mayores persecuciones de cristianos que llevó a cabo el Imperio Romano. El cristianismo era una nueva religión y el Imperio Romano intentaba dar caza, es decir, eliminar a los cristianos. De modo que en esa persecución hubo muchísimos cristianos que murieron y lo hicieron como mártires. Un mártir es una persona que muere defendiendo sus valores, sus ideales o sus creencias, en este caso la religión cristiana. En este día hubo tantos mártires, tantas personas cristianas que murieron, que siglos más tarde la Iglesia Católica declararía que este día se celebraría la fiesta de Todos los Santos en conmemoración a todos los santos del cielo, pero también a aquellos que no llegaron a ser canonizados, simplemente eran personas que murieron como mártires y por tanto la Iglesia los eleva al rango, al nivel de santos. Y el 2 de noviembre, como os he dicho, se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Esta celebración, sin embargo, no se hace para conmemorar a los santos, sino simplemente a las personas fallecidas, a las personas que ya han muerto. Y de hecho, este día es para honrar incluso a esas personas que todavía, según la tradición cristiana, no han llegado al cielo, es decir, que están en el purgatorio. El purgatorio, según la religión cristiana, es ese lugar, esa etapa por la que tienes que pasar antes de llegar al cielo. Y en ese purgatorio te juzgan y te dicen si eres digno de ir al cielo o quizás
tengas que ir al infierno. De modo que históricamente lo que se hacía tradicionalmente en este día era rezar para que todas esas almas, todos esos difuntos que estaban en el purgatorio, finalmente pudieran alcanzar el cielo. Es por eso por lo que tradicionalmente e históricamente en España no nos disfrazamos, no hacemos ninguna fiesta alegre ni nada por el estilo, porque son días que dedicamos a recordar a nuestros seres queridos que ya han muerto. ¿Y qué se hace entonces en España durante estos 2 días? Lo que se hace en España es ir al cementerio a llevar uno o varios ramos de flores a nuestros familiares que han fallecido, y si somos creyentes pues rezamos por ellos, por nuestros abuelos, por nuestros padres o por esa persona que ya no está con nosotros. Lo curioso es que aunque estrictamente la gente debería ir a ver a sus difuntos y a llevarle flores a sus difuntos el día 2 de noviembre, lo que se suele hacer es el día 1. Y es que el día 1 es el día oficialmente festivo estatal. Entonces la gente aprovecha ese día festivo y va al cementerio el día 1 y no el día 2, que es el día dedicado realmente a los fieles difuntos. Cada comunidad autónoma tiene algunas particularidades, pero en general lo que se suele hacer para estos días es lo que os digo, llevarle un ramo de flores a tus familiares que ya han fallecido. Algo importante es que esto no se puede confundir en absoluto con el Día de Muertos, que tan famoso es en México y en el mundo. Realmente la tradición española es muy sobria, muy seria y muy solemne. No se parece en absoluto en nada a los colores y al ambiente más festivo que sí que hay en México, por ejemplo, para el Día de Muertos. Algo que sorprende a los extranjeros que viven en España o que vienen a España y van al cine es que las películas en el cine no están en versión original, sino que están dobladas. Es decir, un actor de Estados Unidos que en la versión original de la película habla inglés, en España lo vamos a oír doblado, con otro actor de doblaje que le pone la voz en español. Sí, sé que esto pasa en otros países, pero en España esta industria es muy grande y además los títulos de las películas también se suelen traducir casi todos y tienen traducciones muy interesantes. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre por qué en España hay tanta tradición de doblaje y de algunos títulos de películas que son bastante curiosos. Pero bueno, si queréis ayudarme a que yo monte mi propia industria, podéis hacerlo apoyándome en Patreon. Por supuesto, si no podéis o no queréis, no pasa nada. Simplemente viendo los vídeos ya me estáis ayudando un montón. Pero si alguien quiere apoyarme para que cree más contenido, pues puedo hacerlo a través de Patreon. Os lo dejo por aquí. Así que sí, me atrevería a decir que el 95% o más de las películas que se ofrecen en los cines españoles son películas que están dobladas. Pero ¿por qué está tan asentada esta tradición? ¿Por qué no vemos las películas en versión original y con subtítulos en español? Pues bien, en el caso de los países europeos, el continente se divide entre países que han adoptado el doblaje y otros que han adoptado la opción de ver las películas en versión original. La preferencia por el doblaje o por la versión original se estableció a finales de los años 20 y principios de los años 30. En esa época había varios países en Europa en los que comenzaban a surgir movimientos nacionalistas muy fuertes. De modo que el hecho de que un país decidiera doblar sus películas o ofrecerlas en versión original realmente venía de decisiones más bien políticas. Y es que la presencia de estas ideologías nacionalistas hizo que países como España, Francia, Italia o Alemania optaran por doblar las películas. En España, además, esta decisión se reforzó por otro motivo muy interesante. Y es que después de la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 y 1939,
el dictador Francisco Franco estableció una nueva normativa con respecto a las películas que venían de fuera, que venían de países extranjeros. Con esta normativa, Franco hizo que las películas que venían de fuera se doblaran al que se consideraba idioma de toda la nación, que era el español. Esta normativa de Franco estaba inspirada en una ley que Mussolini en 1938 había establecido en Italia, que era la Ley de Defensa del Idioma. Esta ley, tanto en Italia como en España, tenía dos objetivos primordiales. Para empezar, doblando las películas al idioma del país, se reforzaba la identidad lingüística y nacional. Pero había un objetivo un poco más oscuro, y es que, evidentemente, si traducimos al español películas del inglés o del francés o de otra lengua, en la traducción podemos cambiar mensajes que no nos interesen. Es decir, las películas eran manipulables. El doblaje de películas se convirtió en un instrumento de censura. Pero esta motivación inicial fue desapareciendo poco a poco y simplemente lo que hizo fue que los españoles nos acostumbráramos a ver películas en español y no en versión original. Por eso, a día de hoy, después de todas estas décadas, la industria del doblaje en España es enorme y además ha creado a muchísimos profesionales muy buenos. La industria del doblaje en España es posiblemente una de las más grandes y de calidad del mundo. Hay muchísimas escuelas e incluso universidades que forman a personas como dobladores. Por lo tanto, tenemos a muy buenos profesionales. Y esto es simplemente España, pero ¿qué pasa en Hispanoamérica? Pues bien, el desarrollo de esta industria en Hispanoamérica es otro mundo totalmente diferente. Pero seguro que os resulta curioso que en Hispanoamérica no suele haber un doblaje para cada país. Es decir, no hay una versión de Pretty Woman en español peruano, en español argentino y en español colombiano, sino que normalmente se hace una única versión latina con actores de distintas partes de Hispanoamérica. Sinceramente no sé cómo los hispanoamericanos se sienten con respecto a esto. Yo la verdad es que lo veo un poco raro porque estoy seguro de que probablemente un boliviano no se siente totalmente identificado con el español que está viendo en la película. Pero bueno, si sois hispanoamericanos y tenéis alguna opinión al respecto, por favor, dejadla en los comentarios. Y ahora, contada un poquito la historia, os voy a dar algunos ejemplos de traducciones de títulos de películas en España que son cuanto menos curiosos. Por eso, películas como The Pacifier se han traducido como Un canguro súper duro. O bien, otra muy famosa es Bruce Almighty, que se ha traducido como Dios. The Hangover, que se traduce, y a mí me parece fantástico, como Resacón en Las Vegas, que es como conocemos a esta película en España. El clásico de Marilyn Monroe, Some Like It Hot, se ha traducido como Con faldas y a lo loco. O el drama romántico The Notebook se tradujo como El diario de Noah. Es decir, en la mayoría de las ocasiones lo que se hace es que con el título se describe un poco el argumento de la película y al mismo tiempo se hace un título que sea bonito o que sea atractivo para los espectadores y que de esta forma vayan al cine a ver la película. ¿Sabes qué es esto? Esto es una de las pocas construcciones humanas del mundo que se ven desde el espacio, desde el satélite de Google Maps. ¿Y sabes cómo se llama? Pues esto se llama el mar de plástico. Sí, y es que la realidad es que es un mar de plástico, porque, por ejemplo, en 2014 había un total de más de 20.000 hectáreas de plástico que se podían ver desde el espacio. En el vídeo de hoy vamos a conocer esta zona de España que se llama coloquialmente el mar de plástico y que es bastante famosa. Vamos a ver por qué es importante, por qué es tan conocida y por qué es tan curiosa. Bien, este llamado mar de plástico
Se encuentra en la provincia de Almería, en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y todo ese plástico que veis en las imágenes no es realmente plástico puesto ahí como bolsas de plástico, no, son invernaderos. Un invernadero es un recinto o construcción donde se mantienen las condiciones ambientales de temperatura adecuadas para cultivar ciertas plantas, ciertos frutos y verduras. Los invernaderos son una de las técnicas que se utilizan en la agricultura para cultivar de forma intensiva y a gran escala. Pero este paisaje que ahora se puede ver desde Google Maps no siempre fue así. Para conocer un poquito la historia de este paisaje tan espectacular y tan extraño, podríamos decir, vamos a remontarnos en el tiempo hasta 1960. Nos encontramos en la década de 1960 en la comarca, es decir, en la región del Poniente almeriense, que es una comarca de la provincia de Almería. Algunos de los pueblos o localidades que se encuentran en esta comarca del Poniente almeriense son, por ejemplo, El Ejido, La Mojonera o Roquetas de Mar. Quizás el pueblo más famoso es el de El Ejido, y ahí es donde nos vamos a centrar. En cualquier caso, en toda esta comarca y en general en la provincia de Almería hay un clima que es semidesértico. Si vais a Almería veréis que el paisaje es realmente árido, seco, no hay apenas vegetación, es súper marrón. Y es que realmente este clima semidesértico tiene cierta lógica. Unos kilómetros más al norte, más al interior de esa provincia, se encuentra el famoso desierto de Tabernas. El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa. Entonces tiene sentido que en general toda la región es muy seca. Pero bueno, simplemente diciéndoos esto, os quiero poner un poco en situación y haceros daros cuenta de que es una zona no muy propicia para el cultivo, porque si está muy seco significa que no llueve mucho, ¿no? Efectivamente, en la década de 1960 había muy poquito cultivo en esa zona. Un fruto autóctono de la zona eran las uvas, y la planta de la uva se llama parra. La planta de la uva, es decir, la parra, se forma, digamos, enredándose en unas estructuras que pueden ser de madera, de metal o incluso de construcción, desde donde cuelga la parra y también las uvas. Pues bien, digamos que en esa comarca había mucho cultivo de esas uvas, pero llegó un momento en el que el precio, el valor de esas uvas no era muy bueno. Así que los agricultores pensaron que no tenía mucho sentido seguir cultivando la uva si no podían sacarle una rentabilidad, un beneficio. Sin embargo, ya tenían construidas esas estructuras donde cultivaban las parras y decidieron aprovecharla. Dijeron que bueno, pues vamos a ponerle plásticos encima de estas estructuras para que de esta forma el viento no estropee, no pueda perjudicar al fruto. Y así empezaron cubriendo esas estructuras de plástico. En poco tiempo se dieron cuenta de que realmente el plástico tenía muchos beneficios. No solo impedía que el viento estropeara la uva, el fruto, sino que también hacía que las condiciones dentro de esa estructura rodeada de plástico pues hicieran que las plantaciones, que las cosechas se aceleraran, fueran más rápido y pudieron aprovechar más los cultivos y sacar mayor beneficio. Así que esto empezó a extenderse y se comenzó a utilizar más y más y se introdujeron otro tipo de cultivos, aparte de los que ya había de forma local, de forma autóctona, porque el ambiente que creaba ese primer tipo de invernaderos pues hacía que se pudiera cultivar otro tipo de verduras, de frutas, etc. Sin embargo, no fue hasta una década más tarde, en 1973,
cuando unas lluvias torrenciales, es decir, unas lluvias muy fuertes, afectaron muchísimo a la región y de hecho llovió tanto y tan fuerte que la zona quedó destrozada e incluso se declaró zona catastrófica. Cuando en España una zona se declara zona catastrófica, por ejemplo por fenómenos meteorológicos, el gobierno, el Estado, te ayuda, da ayudas a esa región, al gobierno de esa comarca, de esa provincia, para que recupere la actividad normal o las casas o cualquier cosa que haya sido dañada. ¿Qué pasó? Que entonces ahora los agricultores de Almería tenían dinero de subvenciones que emplearon efectivamente para recuperar sus negocios agrícolas, pero también invirtieron mucho en los plásticos, en los invernaderos. Y no solo invernaderos, sino también desaladoras. Como os he dicho, es una región súper seca, no llueve apenas, entonces no podemos tener cultivos si no podemos regar, utilizar agua para alimentar a ese cultivo. Así que lo que se hizo fue instalar desaladoras, que son máquinas muy grandes que se ponen en el mar y que lo que hacen es desalinizar, es decir, quitarle la sal al agua y convertirla en agua que se pueda utilizar para los cultivos. Y de esta forma se fue generando más y más trabajo, más puestos de empleo y más invernaderos que daban trabajo a gente. Esto hizo que la población de la comarca en general aumentara muchísimo. Antes de continuar, y ahora que estamos hablando de una región de Andalucía, quiero recordaros que podéis inscribiros en mi curso Entiende el acento andaluz. El acento andaluz es el acento o dialecto que se habla precisamente en la región de Andalucía y Almería es una de las regiones donde se habla este acento. Entonces, si tenéis dificultades para comprenderlo o si simplemente queréis expandir vuestra comprensión auditiva y llegar a comprender acentos un poquito más difíciles, pues podéis echarle un ojo a este curso e inscribiros si queréis. Os dejo el link en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Un ejemplo de ello es la localidad de El Ejido que antes os he comentado. Para daros algunos datos, El Ejido en la década de los 40 se componía simplemente de algo más de 20 casas. Es decir, era un pueblo súper pequeñito. Podríamos decir una aldea, ni siquiera podría llegar a considerarse pueblo. Sin embargo, en la década de los 80-90, este pueblo de El Ejido fue el pueblo que más creció de toda Europa. Pero es que entre 1994 y 2004, es decir, también en 10 años, el pueblo pasó de tener 45.000 habitantes a tener 84.000. Y la grandísima mayoría eran trabajadores que iban a trabajar a esos invernaderos, a esas fincas que iban surgiendo. ¿Qué pasa ahora, hoy en día? Pues resulta que en la actualidad desde aquí se produce y se exporta a toda Europa, no solo a otras partes de España, sino realmente a toda Europa. Y se produce tanto que, por ejemplo, en 2013 los beneficios que se sacaron de esta industria fueron de más de 1.600 millones de euros. Y esto ha hecho que esta zona de Almería se convierta y se conozca como la huerta de Europa. Una huerta es el lugar que tenemos, por ejemplo, en el jardín de casa para plantar algunas frutas, hortalizas, verduras, etc. Y como os podéis imaginar, pues esto hace que sea un gran sector económico, una parte muy importante de la economía de la región e incluso del país. Sin embargo, sabéis que a poca gente le gusta trabajar en el campo y que trabajar en el campo significa trabajo duro y condiciones que a veces no son las ideales. Además, dentro de esos invernaderos la temperatura sube muchísimo porque el calor se concentra y no puede escapar de ahí. Entonces, literalmente la temperatura puede subir en 10 grados o más con respecto a la temperatura exterior que en esa zona también es muy alta. Es verdad que no hay mucha gente que quiera trabajar en el campo, pero siempre hay gente que
necesita trabajar. Esto ha servido de efecto llamada para muchísima gente que no era de la región. Entonces toda esta nueva población que se ha incorporado a estas localidades, en su mayoría son o españoles de otras partes o principalmente inmigrantes. La presencia de personas extranjeras de otros países es tanta que se estima que el 70% de los trabajadores de estos invernaderos, el 70% son inmigrantes. Y a estas personas que trabajan en el campo se les llama jornaleros, porque realmente ellos cobran, su salario depende de cada jornada en la que trabajen, por eso se llaman jornaleros. ¿Qué pasa? Pues que esto crea bastante polémica y crea algunas situaciones que son un poco delicadas. Para empezar, el trabajo es muy duro, las condiciones allí son de calor, los salarios no siempre son muy buenos y lo que es más preocupante es que hay muchos inmigrantes que no pueden permitirse comprar una casa o alquilar algo y al final viven en asentamientos, en zonas bastante pobres, con algunas casitas abandonadas entre los invernaderos. Entonces hay pequeñitas poblaciones de solo algunas casas donde están esos inmigrantes, esos trabajadores que no pueden permitirse comprar algo o alquilar una casa o un piso. Y yo, por ejemplo, he estado de vacaciones este verano precisamente en la región de Almería, no en esta zona de los invernaderos del Mar de Plástico, pero tuve que pasar por esa zona para llegar a mi destino de vacaciones. Y fue una realidad que yo vi con mis propios ojos. Vas por la carretera conduciendo con invernaderos al lado y ves a un montón de jornaleros, de trabajadores que vuelven a esos asentamientos en bicicleta o andando con mucho calor y se puede ver algunas de esas casas donde viven. Entonces es algo pues un poco bastante polémico. Pero en cualquier caso, y aparte de este último tema que es un poco polémico, pues se trata de una gran industria, un gran sector, y lo que sí es verdad es que el paisaje es totalmente espectacular. Realmente no tienes que verlo desde el espacio, desde un avión, para que te impacte, porque os puedo asegurar que son kilómetros y kilómetros, puedes conducir un buen rato y vas a ver o a lo lejos o estar allí metido entre invernaderos, y son kilómetros y kilómetros de un mar de plástico. De hecho, si os interesa la zona, si os interesa esta realidad, pues podéis ver una serie que salió en 2015 y que precisamente se llamaba así, Mar de Plástico. Y básicamente se trata de la investigación de un asesinato de una chica que tiene lugar en esta zona y podéis verla, como digo, en Netflix. Eso es todo. Espero que os haya interesado este tema. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque creo que es una realidad que no mucha gente conoce, pero que es súper interesante. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente, que toca un episodio del podcast. Así que nada, chao, cuidaos.